En los últimos meses, algunos países de Latinoamérica han visto cómo las principales calificadoras de riesgo han cuestionado o empeorado sus calificaciones crediticias por el deterioro de sus cuentas públicas debido a los efectos de la pandemia y por las incertidumbres económicas y políticas que tienen en el horizonte. Recientemente, Standard & Poor's y Fitch, dos de las tres mayores agencias de calificación crediticia del mundo, la otra es Moody's, rebajaron la calificación crediticia de la deuda soberana de Colombia y le quitaron el grado de inversión, debido a que el gobierno tuvo que retirar la reforma fiscal que había planteado ante la oleada de protestas populares que tuvieron lugar. La reforma incluía una serie de incrementos impositivos y buscaba frenar el deterioro de las cuentas públicas del país, muy golpeadas por los mayores gastos derivados de la pandemia. Pero además, las calificadoras, aunque mejoraban las perspectivas de crecimiento de la economía colombiana para este año y el siguiente, no veían medidas claras que permitiesen contener el crecimiento del endeudamiento público. El grado de inversión es una clasificación otorgada a un país por las agencias calificadoras de riesgo crediticio o agencias de rating si estiman que la deuda que tiene emitida el país no presenta un gran riesgo de impago. Cuando este riesgo existe, las agencias le otorgan una calificación de riesgo especulativo. Cada una de estas dos categorías cuentan con distintos niveles conocidos como ratings en función del riesgo que la agencia calificadora estima que tiene el país. La deuda pública de aquellos países con grado de inversión y alto rating se emite a unos tipos de interés más bajos, por lo que el país se financia mucho más barato. Cuando un país ve reducido su rating y, sobre todo, cuando pierde el grado de inversión, se ve obligado a pagar más por su deuda, pues los inversores aprecian que existe mucho más riesgo. Pero no solo Colombia ha visto deteriorada su calificación crediticia, sino que otros países de la región se encuentran ante una tesitura similar y carecen del grado de inversión. El que peor lo tiene es Venezuela, cuya desastrosa gestión económica y política ha llevado a que las agencias de calificación no recomienden invertir en el país por los altos riesgos que implica. Tras Venezuela, Argentina es el país que ostenta las peores calificaciones crediticias debido a su elevada inflación y a su creciente endeudamiento público, seguida por Ecuador y Bolivia. En ambos países las razones son similares: alto endeudamiento público y ausencia de políticas para la consolidación fiscal. Brasil, la mayor economía de la región, perdió su grado de inversión entre 2015 y 2016, pero la perspectiva que presenta es más estable a pesar de que la deuda pública se mantiene muy alta, pues presenta unas perspectivas de recuperación más sólidas debido al positivo desempeño que está teniendo el sector exterior. Además, Guatemala, Costa Rica y Paraguay tampoco tienen grado de inversión y Panamá, aunque todavía lo mantiene, ha visto degradarse su calificación en los últimos tiempos. Por su parte, México mantiene el grado de inversión, pero los riesgos de que lo pierda en un futuro no muy lejano cotizan al alza. Los problemas de financiación de la petrolera estatal Pemex y las erráticas políticas económicas que está llevando a cabo la administración de López Obrador ha llevado a muchos analistas a pronosticar que el país podría verse privado de su actual calificación crediticia más pronto que tarde. Perú, por su parte, ha visto deteriorarse parcialmente su rating por los efectos de la pandemia sobre su economía y sobre sus finanzas públicas, y presenta una gran incertidumbre económica en función de las políticas que aplique el presidente Castillo en los próximos meses. Si estas no fuesen coherentes y no apostasen por volver a la prudencia fiscal que ha venido manteniendo el país en los últimos años, no sería extraño ver una rebaja de su calificación crediticia e incluso una pérdida del grado de inversión, lo que conllevaría un incremento en los costes de financiación públicos y privados y una pérdida del atractivo que el país tenía hasta ahora para la inversión extranjera. Por último, Chile, aunque también ha visto modificado su rating ligeramente a la baja por alguna agencia durante la pandemia debido al aumento de su déficit fiscal, sigue presentando la mejor calificación crediticia de la región y no presenta ningún riesgo de perder su grado de inversión. Es cierto que el gobierno podría tardar más de lo deseado en volver a sanear las finanzas públicas, pero el aumento del precio del cobre y el exitoso programa de vacunación que el gobierno ha aplicado están mejorando las previsiones de crecimiento para este año, que podrían llegar, según ha pronosticado la CEPAL recientemente, hasta el 8%. En resumen, la pandemia ha supuesto un duro golpe para las finanzas públicas de todos los países de Latinoamérica, lo que ha implicado un deterioro en mayor o menor medida de su calificación crediticia. Solo la aplicación de políticas que permitan sanear y consolidar las finanzas públicas en el medio plazo
podría revertir esta situación y volver a mejorar sus ratings crediticios. Si no, se verán obligados a pagar mucho más por su deuda, lo que sin duda condicionará las posibilidades de crecimiento y las políticas públicas en los próximos años.